La Universidad de Harvard ha hecho un estudio de la importancia de andar. Tanto si estás empezando a hacer ejercicio como si eres un consagrado deportista, este vídeo y este estudio te interesa. Quédate porque te voy a dar las claves para convertir un paseo en todo un entrenamiento intenso. Vamos. ¿Y qué dice Harvard sobre cuándo un paseo se convierte en entrenamiento? Pues dice que cuanto más rápido vayamos andando, es decir, sin vuelo, porque la única diferencia que hay entre andar y correr es esa fase de vuelo, mejor para nuestra salud. Y además añade que lo ideal sería entre 4 y 6 kilómetros por hora. Así que si tenemos relojes, podemos aprovechar y ver cuándo se convierte ese entrenamiento. Hay un entrenamiento de subida, por ejemplo, entre un 15% para la gente que ya es un poco más, que tenga un poquito de nivel, que debemos intentar alcanzar el 6 kilómetros por hora con un desnivel de un 15%. Hablamos de una velocidad bastante grande y desde luego hay que entrenar para poder llegar a esos niveles, pero todo es posible. La doctora Laura Elson apunta en su informe del estudio de la Universidad de Harvard sobre Walking for Health 3 beneficios clave sobre andar. El corazón, mejoramos nuestra salud, todo el corazón y todo nuestro sistema. Por otro lado, también habla de la importancia de mejora del sistema inmunitario. Y en tercer lugar, habla incluso de quemar grasa. Bien, está bien, quemar calorías. Añadiría 3 más. En primer lugar, mejora nuestro estado de ánimo. Está demostrado que mejora incluso cuando alguien tiene depresión, etcétera, etcétera. Sobre todo si somos capaces de buscar sitios bonitos a los que pasear. Claro, su entorno, este es maravilloso. En segundo lugar, añadiría que cuando los que hacemos deporte tenemos entrenamientos muy intensos y estamos muy cansados, nos ayuda a recuperar moviendo sangre y acelerando la recuperación. Por otro lado, si estamos lesionados, como es mi caso, tenemos que evitar impactos. Es una forma de entrenar, una forma de seguir activos que va a hacer que mejoremos, que va a hacer que recuperemos antes. Y a la postre, pues bueno, ya sabéis que cuando alguien está lesionado mentalmente le cuesta digerirlo y es una forma de entrenar o seguir entrenando y no perder tu forma física. Sobre todo si haces unos entrenamientos andando que sean adecuados a tu lesión. Nuevamente se ha puesto de moda lo que se llama el power walking, que no es más que andar deprisa en los llanos, también en las cuestas y dejarse caer un ligero trote en las bajadas. No es mal entrenamiento, yo me atrevería a decir que es un entrenamiento en zona 0, zona 1 e incluso si lo hacemos bien podemos llegar a zona 3 de corazón. Es un entrenamiento duro. Estos entrenamientos nos pueden servir para poder alcanzar la cuota que recomiendan algunos estudios de 2 horas y media de actividad moderada. Siempre acorde a nuestra edad y a nuestro nivel que tengamos. La de andar es que no necesitamos grande material, unas zapatillas, algo de agua, algo de comida, importante, y un teléfono móvil por si nos pasa cualquier cosa. Lo bueno es que lo pueden hacer cualquier persona, niños, ancianos, da igual tu nivel. Si estás lesionado y puedes andar y es conveniente, fenomenal. Y lo bueno es que lo puedes hacer tanto de forma interior, con una cinta de correr. Incluso en la cinta de correr podemos poner desnivel. Existe una tabla por ahí que digamos asocia la velocidad con el desnivel que tú llevas a la velocidad que tú llevarías en llano. Hace más o menos una equivalencia. Es interesante esa tabla, por internet se puede llegar a buscar. Por otro lado, si salimos fuera, pues podemos ver este maravilloso entorno. Tenemos que tener en cuenta un poco a qué velocidad vamos a ir y la hora, ¿no? No sea que lleguemos tarde a trabajar o cualquier otro de nuestros compromisos. Pero bueno, lo bueno es que podemos ir solos, que ya es una experiencia, estar solo con tus pensamientos. Y también podemos salir con amigos, podemos salir con nuestros familiares y podemos compartir una agradable charla y estar apreciando todas estas vistas. Bueno, ¿y qué pasa con el mítico 10.000 pasos todos los días? Pues bueno, no hace falta hacer 10.000,
pero cuanto más cantidad de pasos, mucho mejor para nosotros. Hicieron un estudio en el que se incluía unas 5.000 personas de más de 40 años, en el cual me incluyo, y se demostró que el que hacía 8.000 pasos sobre el que hacía 4.000 tenía un 51% de probabilidades, o sea, un 51% de tasa de mortalidad menor que el que hacía 4.000 pasos. Incluso hicieron ese ejercicio o ese estudio con mujeres de más de 72 años. Creo que intervino unos 16.000 personas, a 16.000 mujeres sobre este estudio de edades de más de 72 años, en el que se demostró que la que hacía mayor pasos, creo que estaba en torno a 4.000, con respecto a la que hacía unos 2.000 o por ahí, tenía hasta incluso un 41% de tasa de mortalidad menor. Con lo cual se demuestra una vez más, la ciencia vuelve a demostrar que movernos es vida. Harvard va incluso más allá y anima a todo el mundo, de uno a su nivel, incluso a hacer intervalos y hacer series. Hicieron un estudio de una población entre 65 y 80 años en el que se demostró que mediante el entrenamiento que os voy a proporcionar, sus células musculares no solo se paraba la degradación por la edad, sino que incluso mejoraban y contrarrestaban la edad, incluso haciéndose más fuertes simplemente con un entrenamiento de intervalos andando. No hablamos del caco, que es andar, correr, que está muy bien a la hora de empezar, sino simplemente andar. El entrenamiento que la Universidad de Harvard propone a la hora de hacer intervalos andando consta de lo siguiente: realizar 30 segundos de intensidad alta andando, sin esa elevación de vuelo, seguidos de 3-4 minutos andando de forma suave. ¿Cuántas veces? Dependiendo de nuestro nivel, pero recomienda 5 series o 10 series cada uno. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Estas sendas me encantan. Harvard nos habla además de un concepto interesante, y es en nuestros paseos estar en el aquí y en el ahora, lo que viene siendo el mindfulness, que está tan de moda. De hecho, se ha comprobado que los monjes budistas realizan meditaciones andando y se ha demostrado que mejora su presión arterial y su estado de ánimo. Muy recomendable cuando tenemos depresión, no nos encontramos bien, hemos discutido. Son situaciones que vale la pena. De hecho, propone no salir ni con música, simplemente tú solo, con tus pensamientos y sobre todo estando consciente de todo tu entorno, de fijarte en todos los detalles, en los sonidos de los pájaros. Todos esos detalles son interesantes e importantes para nuestro cerebro. Por otro lado, también dice que tenemos que ser conscientes de nuestro propio cuerpo, de las sensaciones que nos da. Sentir cómo estamos respirando, sentir cómo braceamos, sentir. Bueno, tengo que reconocer que me perdí un poco. Espero encontrar la salida y llegar a casa. Sobre este tema, Harvard dice muy claramente que lo ideal es que variemos las rutas, que nos enfrentemos a nuevos desafíos, que no hagamos siempre la misma ruta. Eso nos va a ayudar a centrarnos y sobre todo a usar la cabeza, explorar, adaptarse, descubrir. Son cosas que el ser humano ha hecho desde que está andando, me atreví a decir, casi a 4 patas. Así que es algo que deberíamos hacer durante toda nuestra vida. Personalmente, me gustan mis momentos de soledad. La verdad es que los disfruto, pero también disfruto la compañía. Y si ya pues logramos tener la compañía de nuestro amigo peludo, pues mucho mejor. Ir acompañados de perros es una experiencia inolvidable. Yo recuerdo cuando tuve la ocasión de salir a correr y pasear con un perro, perdonadme, pero bueno, me entra un poco la melancolía y lo echo de menos, y disfrutaba muchísimo en la montaña con él. Entonces es algo
muy bonito y fundamental. Lo llevaba siempre atado. Yo soy de la opinión de los que hay que llevarlos atados, como con un arnés de canicross. Pero algunos preguntaréis, ¿y qué pasa con los bastones? O la marcha nórdica. No sé si alguno sabrá que la marcha nórdica se inventó por una forma de entrenamiento a la gente que hacía esquí de fondo, como el roller skiing. Es algo muy interesante también para poder incorporar a los que nos gusta la montaña. Se trata de una especie de roller, una especie de patines en forma de esquí, con unos bastones, y vamos por asfalto moviéndonos como si estuviéramos esquiando. Es interesante. Pues bueno, el entrenamiento con bastones lo que va a hacer es va a implicar nuestro tren superior y vamos a mejorar el gasto calórico, vamos a tener mayor desgaste, y la verdad es que es interesante porque es una forma de entrenar no solo nuestras piernas, sino todo nuestro core, nuestra cintura y también los brazos. Os invito a que veáis un vídeo sobre el uso de los bastones. Os dejaré un enlace al final de este vídeo y también os pondré en comentarios el enlace. Fijaros qué sitio más bonito hemos descubierto. Qué vistas. Ideal para sentarse a leer un libro o bailar. Aprovecho la ocasión para pediros que si os gusta el contenido de este canal, os suscribáis. No os olvidéis de suscribiros. Gracias. Gracias por haberme acompañado en este paseo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo.